Queridos hermanos, Dios los bendiga, bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Cristiana Berea. Amados hermanos que nos ven a través de las redes sociales, sean bienvenidos también, Dios los bendiga. Vamos a iniciar con nuestro sermón del día de hoy, al cual he titulado Gózate. Así es como se titula nuestro sermón del día de hoy. Y vamos a darle lectura a Primera de Pedro, capítulo 4, versos del 12 al 16. Primera de Pedro, capítulo 4, versos del 12 al 16, dice lo siguiente. Les ruego presten mucha atención para que podamos entender este mensaje del cual vamos a hablar el día de hoy. Dice así la palabra del Señor: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Oramos. Amado Padre del cielo y de la tierra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y con el poder de tu Espíritu Santo, hoy estamos ante tu presencia rogándote, Señor, que nos ayudes a entender esta palabra, Señor, este tema que vamos a tratar el día de hoy, el cual pues sabemos que siempre estará presente y lo vamos a necesitar cada día de nuestro existir, Señor. Cada día que tú nos permitas vivir, pues tendremos que conocer lo que el día de hoy tú nos vas a decir, Padre. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se disponen, Señor, a llevar a cabo el compromiso que adquirieron contigo el día que pusieron su fe en ti, Señor. Y por eso es que están aquí el día de hoy, por eso es que están en sus casas, en estos momentos, Señor, con sus Biblias y su corazón abierto para recibir esta palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, queridos hermanos. Bien, muy bien. Ustedes saben que cuando nos disponemos a estudiar la Biblia, encontramos algunos temas que a todos nos gusta escuchar. Resultan muy agradables, porque hablan de las promesas de Dios, hablan de las bendiciones de Dios, hablan de gozo, hablan de su cuidado, hablan de su amor, etcétera, etcétera, de cosas muy hermosas. Pero también cuando estudiamos la Biblia, encontramos temas muy fuertes. Por ejemplo, el apóstol Pedro en esta carta nos habla de pecado. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos hable de pecado el pastor o la Biblia? O que nos diga, eres un pecador. ¿Verdad que no? No nos gusta. Pedro aquí habla también de disciplina. Nos gusta que se nos hable de disciplina, nos gusta ser disciplinados, nos gusta cuando nos exhortan, cuando nos corrigen. ¿Verdad que no? Son muy pocos los que están espiritualmente maduros, agradecen la disciplina, la exhortación, la corrección. Muchos se molestan a pesar de, y estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de los incrédulos. Pues Pedro habla de eso aquí. Habla de las pruebas y de la perseverancia en la fe ante el sufrimiento y la persecución. Siendo sinceros, a muchos no les gusta hablar de estas cosas, y menos cuando se nos habla de pruebas, y menos cuando se nos habla de sufrimientos. No, esos temas me dan miedo, me causan temor. A mí no me gusta hablar de eso, que tengo que sufrir, que tengo que padecer. No les gusta hablar de eso.
Pero como cristianos tenemos que ser probados. Y esto no debería de sorprendernos. De hecho, en los pasajes que acabamos de estudiar, que acabamos de darle lectura, nos están advirtiendo acerca de las pruebas y acerca del sufrimiento. Si prestaron atención cuando leíamos, de eso nos habla, ¿verdad? De las pruebas y de los sufrimientos. Pero también nos habla de cosas hermosas, de cosas muy buenas. Entonces tenemos que aprender a recibir todo lo que viene de parte del Señor. No nomás las cosas bonitas. No hay muchos cristianos que cuando estudian la Biblia solamente eligen textos bonitos. Los que a ellos les gustan, los que hablan de amor, los que hablan del cuidado de Dios. Pero los que hablan de reprensión, no. Esos los hacen a un ladito, se los saltan. O incluso en las iglesias los pastores hacen eso, ¿no? ¿Qué van a hablar de pecado? ¿Qué van a hablar del padecer por Cristo? No, se me vaya a asustar el hermano y se me va. ¿Estará bien eso? No, ¿verdad? Entonces aquí habla, como dije, de cosas buenas también. Vamos a darle lectura nuevamente al verso 12. Escucha lo que dice, mira qué bonito se expresa Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Nosotros ya sabemos que el apóstol Pedro en su momento escribió estas palabras a los cristianos que estaban sufriendo a causa de la persecución del Imperio Romano. En el capítulo 1, verso 1, ahí nos dice, ¿no? Los destinatarios son a los hermanos que fueron esparcidos por diferentes partes del mundo. Estaban en el Ponto, Asia, Galacia, Bitinia, Capadocia, lo que es la actual Turquía el día de hoy, ¿no? Ellos estaban bajo la persecución del Imperio Romano. No los querían por poner su fe en Jesucristo. Entonces, pues estaban viviendo tiempos de aflicción. Entonces el apóstol Pedro les escribe con el propósito de darles esperanza, con el propósito de animarlos y fortalecerlos para que no abandonaran la fe durante los tiempos de prueba. Los exhorta, los anima para que pudieran permanecer en la fe que habían puesto en el Señor Jesucristo. Ahora bien, la Biblia advierte que todos los que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tendremos que ser probados, tendremos que padecer por Él y por su causa. Por lo cual, esta carta, por su inspiración divina, también está dirigida a nosotros. Su propósito sigue siendo el mismo, es decir, Dios por medio de Pedro nos está preparando para cuando estemos en medio de las pruebas, podamos permanecer firmes en la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo. Desde ahí debemos estar conscientes, ¿no? ¿En quién hemos creído? En Jesucristo, no en cualquier cosa, no en alguna imagen como antes lo habíamos hecho, ¿no? Creíamos en todo. Hace unos días platicábamos con mi hija de personas a las cuales, de hecho, en un momento estuvieron aquí congregándose. La persona en específico de la cual hablábamos, en algún momento yo la encontré y él me dijo que ya no creía en Dios. Dios no existe. Jesucristo no existe. Y hoy en día, ¿saben en qué cree ese hombre? En Satanás, es satanista. En su página de Facebook hace alarde, ¿no? De ahí de sus demonios, de la Santa Muerte y todas esas cosas. ¿Te das cuenta de lo que hizo ese hombre? ¿En quién ha puesto su fe? En alguien que lo va a conducir directamente al infierno. Nosotros no. Hemos puesto nuestra fe ¿en quién? En un Cristo vivo, en un Cristo que está a cuidado de nosotros, que nos ve, que nos escucha, Amén, que nos puede hablar a través de su palabra. Bien, entonces dije que esta carta por su inspiración divina está también dirigida a nosotros. Entonces hagan de cuenta que Dios hoy nos está diciendo a cada uno de nosotros a través del apóstol Pedro, amados. ¿Te das cuenta cómo Dios se dirige a nosotros? Amados,
no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Nosotros somos dignos de que Dios nos llame así, amados? ¿Merecemos tanto amor? ¿Verdad que no? Entonces Dios a través de Pedro aquí con amor nos llama amados y nos hace una petición. De hecho lo deberíamos de tomar como mandamiento y no como consejo o sugerencia. Entonces aquí nos está pidiendo que no nos sorprendamos cuando vengan las pruebas de fuego. ¿Qué son las pruebas de fuego? Pues cuando vengan los problemas muy fuertes, cuando vengan problemas muy fuertes a nuestras vidas o problemas muy fuertes que estemos viviendo en estos momentos y que estén poniendo a prueba nuestra fe. Estas pruebas como cristianos no deberían de sorprendernos como si algo malo nos estuviera aconteciendo, como si algo malo nos estuviera pasando, dice el apóstol Pedro. Porque no es así, no es algo malo, no es como una maldición como muchos piensan. Necesitamos entender que cuando Dios nos pone a prueba, no es porque no nos ame, no es porque quiera hacernos la vida imposible, no es porque quiera estar ahí moleste y moleste y moleste, no. Permite las pruebas porque nos ama es que nos pone a prueba nuestra fe y por medio de la prueba nos está perfeccionando, no te está molestando, no te está haciendo la vida imposible, nos está perfeccionando como cristianos. Necesitamos estar conscientes que nuestra vida siempre será una prueba constante, que no, eso te lo debes de grabar en tu mente. Tu vida siempre será una prueba constante. A diario, todos los cristianos somos probados en cualquier área que Dios considera necesario. Pero tristemente, muchos que nos decimos cristianos no lo entienden. Y cuando viene la prueba, ¿qué es lo que hacen? Se desesperan, se amargan, se frustran, se llenan de enojo. Dejan que en su corazoncito crezcan raíces de amargura. ¿Por causa de qué? Por causa de la prueba. Y la frase más común que escuchamos en estas personas, estoy seguro que has escuchado decir a alguien, si tú estuvieras viviendo lo que yo estoy viviendo, no hablarías así. Porque cuando vemos a alguien así sufriendo, nos acercamos, ¿verdad? Y le preguntamos, hermano, hermana, ¿qué te pasa? Ánimo, confía en Dios, no te desesperes, no te amargues, hermano, vamos a orar. Y eso es lo que escuchas. Si tú supieras lo que estoy viviendo, no dirías así, tú piensas así, porque tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Tú no sabes lo que me hicieron, tú no sabes lo que hizo mi esposo, lo que hizo mi esposa, lo que me hizo mi hermano, mi hermana que se dice cristiana, tú no sabes. Y así eso es lo que llegan a decir. De hecho, fíjate, en la Biblia encontramos que Job hizo esto, dijo eso. Él le dijo a sus amigos, si ustedes estuvieran en mi lugar, no hablarían así de esa forma. En Job 16:4. Entonces muchos son los que hacen esto. ¿Por qué? Porque no entienden que las pruebas que cada uno de nosotros enfrentamos en nuestro diario vivir, Dios las permite. Dios las permite, pero con el propósito de forjar y moldear nuestro carácter. Lo permite con el propósito de probar nuestra fe y para mostrarnos a nosotros mismos lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque muchas veces ni nosotros mismos sabemos qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Nos sentimos muy santos, nos sentimos perfectos y no sabemos muchas veces, repito, lo que hay dentro de nuestro corazón. Y es por eso que Dios, en medio de las pruebas, permite los ataques de Satanás, permite las provocaciones de otras personas hacia nuestro temperamento, permitiendo que otros te ofendan, que otros te calumnien, que otros te difamen, que digan 1000 cosas contra ti, mintiendo. Dios también permite la escasez en medio de la prueba. A muchos no les gusta hablar de eso, ¿verdad?
Solamente les gusta hablar de abundancia. Pero Dios permite la escasez en medio de la prueba, permite incluso la enfermedad. Y permite otras muchas cosas más, solamente estoy mencionando algunas. ¿Y las permite para qué? Para probar nuestro corazón, para probar nuestra fe. ¿Ustedes se imaginan qué clase de cristianos seríamos si nuestra fe no fuera probada? Así les enseñan a muchos, ¿no? Tú pon tu fe en Cristo, cree en Él, confía en Él y todos tus problemas se acabaron. No vas a volver a tener problemas de ningún tipo, ni morales, ni económicos. No, Señor, todo va a ser dicha y felicidad. Pero les están mintiendo. ¿La Biblia enseña eso? ¿Cristo enseñó eso? No, pues aquí mismo Pedro nos está hablando de eso, ¿no? Jesucristo habló de eso. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, pero nuestra fe tiene que ser probada, es necesario. Si queremos ser buenos cristianos, si queremos ser hijos excelentes de Dios, si queremos crecer en la fe, tendremos que ser probados. Es necesario, es más que necesario. Entonces, por eso Dios permite la prueba para moldear nuestro carácter, ya que muchos de nosotros venimos viciados y con el tiempo no nos damos cuenta que somos nosotros los que maltratamos a otros y no otros a nosotros. ¿Sí les ha pasado así o no? Que cuando alguien te hace algo a ti, se te acaba el mundo. Y más si viene de alguien que amas o de algún hermano, de algún familiar. Pero no nos fijamos el daño que nosotros causamos. A veces ofendemos, a veces lastimamos. Pero eso sí, como que no quieres concientizarte de eso, no lo quieres tener claro. Lo ignoras, ¿no? Prefieres ignorarlo. Ah, lo que te hicieron, sí, pero lo que tú estás haciendo, pues Dios permite la prueba para eso, para probar tu corazón, para saber qué es lo que hay dentro de ti. Muchos que se dicen cristianos, ¿no? No puedes ver la paz en ellos, no puedes ver el amor. Brilla por su ausencia. Constantemente están enojados, amargados, quieren pleito. A todos le buscan lo malo, ¿no? A todo. Es que el hermano no me saludó, es que la hermana, por el amor de Dios, o sea, ¿qué pasa? Puede ser que estén en medio de una prueba y no la están pasando. Entonces Dios permite la prueba con el propósito de bendecirnos y por medio de la prueba llevarnos a la madurez espiritual. Ese es el propósito de Dios, de hacernos humildes, de hacernos mansos, de quitarnos el orgullo, de quitarnos la soberbia, de limpiar toda esa porquería que traíamos o todavía muchos de nosotros traemos. Yo necesito ser limpiado. ¿Ustedes no? Amén. Todos necesitamos continuar ese proceso que Dios está llevando a cabo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para llevarnos a la madurez espiritual. Mira, fíjate lo que dice Romanos capítulo 8, verso del 37 al 39. Romanos 8, 37 al 39. ¿Ya lo tienen? Bien. Dice así, miren, escuchen bien. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te das cuenta de lo que Pablo dice aquí? ¿Estás solo en tu prueba? ¿Estás solo en tus sufrimientos? Sabiendo esto, no deberíamos o no debería sorprenderte y amargarte cuando estés en la prueba, y tampoco deberías llegar a decir, si estuvieras en mi lugar no hablarías así. O tú no sabes lo que estoy viviendo porque es muy fuerte. Ahora escucha, no dudamos de que en realidad sea algo muy fuerte,
No dudamos de que en realidad sea algo que te está causando mucho dolor, mucha tristeza. Pero, dice el apóstol Pablo, no deberías de extrañarte como hijo de Dios, si eres un cristiano verdadero. No deberías permitir esos sentimientos, como la tristeza, la angustia, la desesperación, todo eso te venza. ¿Por qué no debes de permitir eso? Porque eres un hijo de Dios, porque eres un cristiano. Si eres un cristiano falso, que no ha entendido la palabra de Dios, pues claro que te vas a dejar dominar, te vas a dejar vencer. Y no vas a hacer lo que nos dice aquí la palabra del Señor. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Aquí está la instrucción, nos está diciendo, ¿no? Lo que causa la prueba, lo que causan los ataques de Satanás. Pero fíjate lo que dice el 13, vamos a leerlo. En vez de amargarte, de frustrarte, dice el verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Así dice o no? Entonces, ¿le vamos a hacer caso a la palabra de Dios o no? ¿Sí entendieron lo que dice? Le damos lectura otra vez. Sino gozaos, esto es lo que tienes que hacer, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El ser probados y ser participante de los padecimientos de Cristo no debe de llevarnos a la queja y tomarlo como si fuera una maldición, porque no lo es así. Sí, no debemos de tomarlo como si fuese un privilegio, porque realmente eso es lo que es un privilegio. Así que gózate, querido hermano, porque si en vez de gozo, las pruebas te producen amargura, te producen tristeza, te producen desánimo, esto que acabo de decir, ¿sabes a qué nos lleva? A ver la otra cara de la moneda. ¿Dónde tenemos? ¿A quién creen que tenemos ahí? A Satanás y a sus demonios. Ellos aprovecharán el tiempo de la prueba. ¿Sabes para qué? Para desanimarte. Porque ellos, los demonios y Satanás, ellos saben cuando Dios permite la prueba en tu vida. Y ahí ellos aprovecharán ese tiempo para tentar tu vida. Aprovecharán ese tiempo para llevarte a negar a Dios, para llevarte a blasfemar contra Dios, para llevarte a dudar de Dios y pensar que Dios no existe. Satanás y sus demonios aprovecharán ese desierto espiritual para hacer parecer que Dios no existe o que te ha abandonado, y te atacan con el temor, con la duda. ¿Para qué? Para que te apartes de la fe y poder descarriar tu vida y finalmente destruirte. Ese es el propósito de Satanás. No, él no solamente quiere dañarnos, sino destruirnos. Pero si tú o nosotros, en vez de amargarnos, en vez de desesperarnos, de frustrarnos, aprendemos a gozarnos, aquí eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro, ¿no? Gózate. Pues tenemos que aprender a gozarnos ¿en quién? En Dios, en nuestro Señor Jesucristo. No nos está diciendo busca ese gozo, esa alegría en tu negocio, en tu marido, en tu dinerito que tienes, en tus bienes. Muchos lo hacen así, ¿no? Tienen problemas, están en medio de la prueba y en vez de acudir a Dios, acuden a su dinero. No, pues estoy enfermo, Dios ni me escucha. Ya oré y esto. Ya oré, dicen, cuando dejaron de orar toda la semana o meses. Leí la Biblia porque estás en problemas, no porque sea tu hábito. Están buscando ese gozo en las cosas materiales, en cosas que no, o en alguien que no. Aquí nos dice que debemos de gozarnos en Dios. Si lo hacemos así, Él no lo va a permitir que Satanás nos cause daño, que nos destruya, sino al contrario, Él estará protegiéndonos al ver que confiamos plenamente en Él y que al ser participantes de los sufrimientos de Cristo, nos gozamos. Y fíjate lo que dice aquí, no es
un gozo, no es una alegría pasajera, no es efímera. Aquí nos está diciendo que al ser participantes de los sufrimientos de Cristo, te gozas, y ese gozo continuará y aumentará mucho más cuando Cristo venga. Eso es lo que está diciendo Pedro ahí, ¿no? ¿Te has puesto a pensar en eso? Aquí el apóstol Pedro está diciendo que nuestro Señor Jesucristo va a venir. Muchos esperamos con gozo ese momento, no tenemos miedo porque estamos preparados, pero hay muchos que no lo están. Imagínate que el Señor Jesucristo viniera en este momento y que encuentre a muchos de nuestros hermanos, de los que se congregan aquí de otras iglesias, haciendo cosas que no, dándole prioridad a otras cosas. ¿Cómo les va a ir? Mal. Muy mal. Entonces, Cristo va a venir, necesitamos estar preparados. Él viene por su iglesia mediante el arrebatamiento y va a mostrar su gloria y su poder llevándonos al reino de Dios. Amén. Debemos de prepararnos, debemos de estar muy conscientes de esto que el apóstol Pedro nos está diciendo. Amén. Cristo va a venir en cualquier momento. Nosotros por la Biblia sabemos que cuando Él dice algo, lo cumple o no lo cumple. Amén. Todo lo que ha dicho lo ha cumplido al pie de la letra. Amén. Ustedes saben que la próxima profecía por cumplirse es el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Pues tomemos muy en cuenta lo que Pedro nos está diciendo. Otra cosa que debemos tomar como prueba es lo que nos dice el verso 14. Vamos a darle lectura nuevamente. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, es decir, de los incrédulos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. No se sorprendan cuando sean vituperados. ¿Por qué? Por el nombre de Cristo. Es decir, cuando se burlen de nosotros, cuando nos insulten, cuando nos injurien, cuando nos maldigan, por la maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos de tomarlo? Como una prueba. No te sorprendas cuando esto te pase, ni lo tomes como un insulto, aunque lo sea. Tú no lo debes de tomar así. Tú debes de tomarlo como una bendición, incluso aunque sufras por ello. Porque al hacer esto en medio de la prueba, esos insultos, esas agresiones, esas acusaciones falsas, Dios las convierte ¿en qué? En bendiciones. En bendiciones, ¿te das cuenta? Si tú haces esto, dice el apóstol Pedro que serás bienaventurado. Y bienaventurado significa que serás inmensamente feliz. Muchas personas no pueden disfrutar de esta alegría, de esta felicidad, porque no hacen lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. No pueden, y ni van a poder por su desobediencia, por su rebeldía. Pero cuando lo hacemos, eres feliz. ¿Tú has experimentado esa alegría? Cuando Dios da respuesta, cuando ya has pasado la prueba. Ay, Dios mío, suspiras, gracias, Señor. De repente todo se aclaró, todo se solucionó. ¿Por qué? Porque hiciste las cosas como Dios manda. Y obedeciste a su palabra. Amén. Dime tú si el tener paz y ser dichoso en medio de las pruebas, en medio de los ataques de Satanás, no es una enorme bendición. Amén. Por supuesto que lo es, claro que lo es. Y al ser feliz, pues esto es evidencia de que en momentos de la aflicción, el glorioso Espíritu de Dios reposa en nosotros, está en nosotros, dice el apóstol Pablo. Esa es otra cosa que muchos no valoramos, no apreciamos. En vez de estar en comunión con el Espíritu Santo, en vez de estar en paz con Él, le causamos tristeza. El Espíritu Santo te dice a través de la palabra, estás en prueba, entiende, es para fortalecer tu fe, no es para hacerte daño, y en medio de esa prueba, yo estoy contigo. ¿Y qué es lo que hace la persona? Todo lo contrario, ¿no?
no valora que tiene el Espíritu Santo dentro de sí, lo está entristeciendo en vez de gozarse junto con Él. ¿Eso está bien? Es como si estuvieras rechazando su presencia. Pues aquí estás, pero no quiero nada contigo. Yo la paz, el gozo, lo voy a buscar por mis propios medios. Yo me voy a desquitar lo que me hicieron. ¿Eso está bien? No. Entonces, pero si hacemos lo que Pedro está diciendo aquí, Él promete estar siempre con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos, animándonos y bendiciéndonos en todo momento. Y dice el apóstol Pedro, mientras los incrédulos blasfeman contra Jesucristo, se burlan y lo rechazan, eso es lo que hacen, ¿no? Ellos no creen en Dios, no creen en Jesucristo. Se la pasan señalándonos, ¿verdad? Cuánto ruido hacen, y siempre andan hablando de Cristo y te levantan una serie de difamaciones y falsas acusaciones. Y dice Pedro que nosotros, mientras ellos hacen eso, nosotros lo glorificamos y lo adoramos por lo que Él es, por lo que hizo con nosotros, por lo que está haciendo con nosotros en medio de las pruebas para darnos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No estamos solos, no está solo. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí están. Eso es realmente algo que debemos apreciar. No es como en la escuela, ¿no? Por ejemplo, un universitario en la prepa te ponen a hacer un examen y órale individualmente, cada quien ahí, ¿no? Si tú no hiciste tu trabajo, pues no vas a poder pasar. Sí, pero Dios nos da todo, nos da su palabra, nos da su Espíritu Santo para que nos ayude. Nomás tienes que echar mano de ello, aprovechar esa ayuda que te están brindando, que va a ser para tu bien. El beneficiado eres tú. Si tú no pasas la prueba, pues vas a perjudicar a tu hermano. No. Tú solo, ¿no? Sí. Bien. Verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor por entremeterse en lo ajeno. El verso es muy claro. Si alguno de nosotros sufre, que no sea, dice Pedro, por ser un homicida, ladrón o malhechor o por cometer cualquier acto ilícito. También no debería de sorprendernos que Pedro incluya aquí al entrometido en los asuntos de otras personas. Estas personas, los entrometidos, es decir, los metiches, sufren mucho dolor, sufren pena, pero no por causa de Jesucristo, sino ¿por qué? Por metiches. ¿Conocen a algún entrometido ustedes? Esas personas chismosas que llevan chismes y se dedican un tiempo para ir casa por casa y le dicen a cada uno, te voy a contar, pero no le vayas a decir a nadie lo que te dije. Pues le están diciendo, cuéntale a todo mundo. Y juntos están pecando, tanto el que lleva el chisme, el que se anda metiendo en cosas que no le importa, como el que para las orejotas para escucharlos. No, cuéntame, no voy a decir nada. Esa gente metiche se anda metiendo en todo, te parecen de estos detectives privados. Se fijan a qué hora sales, a qué horas entras, qué traes. Están en todo, menos en lo que deberían de hacer. Y esto en el mundo es muy común, ¿no? Pero esto, tristemente, pues lo hacen algunos que se dicen cristianos. Amén. ¿Sí es cierto o no? Amén. Pues eso no está bien. Ten cuidado, no te andes metiendo en lo que no te importa. No andes diciendo cosas que no edifican, chismes. ¿De acuerdo? Amén. Bien, entonces queda claro que si alguien sufre por hacer cosas indebidas, pues no sería prueba, sino consecuencias de su mal comportamiento, como consecuencia de sus malas obras. Y bien merecido tendrán el castigo o las consecuencias que estén viviendo por su mal comportamiento o no. Amén. Claro que sí, si Dios castiga, Dios nos disciplina. Un momento, por favor. Bien, entonces hay que tomar muy en serio estas advertencias, porque muchos son los cristianos que han caído en la tentación y hoy están sufriendo las consecuencias porque durante la prueba no se gozaron.
sino que se amargaron, renegaron de Dios y al hacer esto dieron lugar a Satanás. ¿Y qué pasó? Fueron vencidos con mucha facilidad. Abandonaron la fe y hoy en día se encuentran perdidos en el mundo. Están peor que antes de conocer a Cristo. Su postrer estado, dice la Biblia, vino a ser peor que el primero. Cosa triste, ¿no? Verso 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El sufrir los mismos vituperios que Cristo padeció, como las burlas, el rechazo, el maltrato de las personas, la calumnia, la aflicción, la persecución, encarcelamiento, etcétera, etcétera. Padecer esto no tiene por qué causarnos vergüenza alguna. ¿Por qué? Porque estamos padeciendo por ser cristianos, por hacer obras de misericordia y de justicia, por predicar el evangelio. ¿Se dan cuenta de la diferencia? O sea, si alguien te señala, te acusa y te daña por hacer las cosas que Dios te manda hacer, tú no tienes por qué avergonzarte. Si tú vas a predicar el evangelio a una casa de un amigo de alguien y te corren y se burlan de ti, estás padeciendo por Cristo, no por algo malo. No por ser unos viles delincuentes o por ser personas entrometidas, sino por hacer lo que Dios nos está mandando. Lo que debemos de hacer en vez de avergonzarnos o amargarnos, ¿qué es lo que dice el apóstol Pedro aquí? Aparte de lo que ya nos ha dicho, debemos adorar y glorificar a Dios por hacernos partícipes de sus sufrimientos. Si nosotros no aprendemos a gozarnos en Dios por los ataques de Satanás y por las pruebas, si nosotros no aprendemos primero a gozarnos, no vamos a poder glorificarlo, no vamos a poder adorarlo, no vamos a poder bendecirlo como debe de ser, con todo tu corazón, sinceramente. ¿O sí? ¿Un corazón amargado puede glorificar a Dios? No. Un corazón lleno de deseos de venganza, llenos de duda, de temor, ¿adora con libertad a Cristo? No. Sí. No, pues no se puede. Por ejemplo, aquí en la hora de la alabanza, ¿no? A veces nos damos cuenta que pues hay personas que ni la boca quieren abrir. Amén. Y nos damos cuenta cuando alguien se está gozando, ¿no? Gloria a Dios, como los cantos que cantamos el día de hoy están hermosos. Nos permiten entrar en comunión con Dios, ¿no? Amén. Lo adoramos, lo glorificamos. Nuestra alma, nuestro espíritu se goza. Que no quisiéramos que terminara ese tiempo pero pues tenemos que continuar. Pero si no hay gozo en nuestro corazón, no lo podemos hacer. Entonces, eso es lo que debemos hacer, adorar y glorificar a Dios por hacernos partícipes de sus sufrimientos. Y para glorificarlo, tenemos muchas razones. Pero lo mismo, a veces somos bien malagradecidos y no sabemos apreciar, no sabemos valorar lo que Dios ya hizo, está haciendo por nosotros y ya hará. Mira, por ejemplo, con el simple hecho de que Dios nos permite estar en este lugar el día de hoy, ¿no es una bendición enorme? Amén. Es algo maravilloso. Dios proveyó este lugar para venir a glorificarlo, a adorarlo. Nos dio vida, permitió que amaneciéramos. Nos dio el sustento, ¿no? Desayunamos bien rico, unos taquitos con sus huevitos y su cafecito. ¿Eso de parte de quién viene? De parte de Dios. Tenemos vida, podemos ver, podemos hablar, podemos caminar. Tenemos un lugar. Dios me dio a mí el privilegio de predicarle su palabra. Amén. Y aquí estamos demostrando que realmente amamos a Dios, que queremos servirle, que nos estamos esforzando, que queremos cumplir ese compromiso que adquirimos ante Él el día que pusimos nuestra fe en Él. A muchos les gusta eso, ¿no? Soy hijo de Dios desde el día que puse mi fe en Cristo Jesús. Pero no estás consciente que a la vez adquiriste un gran compromiso. ¿O sí? ¿Verdad que pues, nos damos cuenta con tristeza que algunos no han entendido eso? En vez de estar aquí el día de hoy,
que Dios los bendijo con todo lo que estamos mencionando y en vez de venir a agradecer, en vez de venir a gozarse, en vez de venir a mostrar su agradecimiento ante Dios, prefirieron hacer otras cosas. ¿Y ustedes creen que esas razones los justifican ante Dios? No, no. Cuando es algo muy fuerte, pues se entiende. Hasta Dios interviene, ¿no? Mi hijo, mi hija están muy enferma, tuvieron un problema muy fuerte. Están en el hospital, o están en el doctor, o están en casa, cuidando a su ser querido, no hay problema, ¿verdad? Alguien que se haga cargo. Pero sea por cualquier otra cosa, nada nos justifica ante Dios. Dices que me amas con tu boca. Te amo, Señor, eres mi Dios, mi Salvador. Y con tus hechos, dice el Señor, me niegas, dándole prioridad a cualquier otra cosa. Pero eso sí, cuando están en medio de los sufrimientos, ¿para dónde voltear luego? Hacia Dios, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? O sea, si no te pasa algo grave, no clamas a Dios, ¿no? Ahí sí queremos que Dios nos dé respuesta rápido y hay personas que hasta se molestan. Ya oré, ya hice esto y pedí la oración y nada. Por el amor de Dios, no has entendido el mensaje del Evangelio. Y luego a veces ni son pruebas, son consecuencias, como dijimos, de su mal comportamiento, de su desobediencia, de su rebeldía. Que Dios tenga misericordia de sus hermanos. De hecho, vamos a orar, ¿no? Ya lo hicimos en el tiempo de la oración, pero como están viendo, tenemos muchos motivos por los cuales debemos demostrar nuestro agradecimiento a Dios. Solamente puse de ejemplo algunos. Y hay otros tantos que ustedes ya conocen, ¿no? Dios perdonó nuestros pecados por medio de Cristo. Nos hizo sus hijos por medio de Cristo. Nos llenó con su Espíritu Santo, nos dio salvación y vida eterna. ¿Qué más quieres? ¿No es eso suficiente con que te haya perdonado tus pecados y darte salvación y vida eterna? ¿Qué más queremos? Pórtate bien y lo demás vendrá por añadidura, dice el Señor. Eso es lo que debemos de hacer, ¿de acuerdo? Amén. Entonces, por todo esto, ¿no creen ustedes que sea justo padecer un poquito de lo que Cristo padeció por nosotros los pecadores? Claro que es justo. Para eso fuimos llamados, y ese llamamiento al sufrimiento es el que nos identifica con Cristo y nos une más en comunión con Él. Recuerden que tenemos que armarnos con el mismo pensamiento. Eso es lo que Pedro nos dice aquí en el capítulo 4, verso 1. ¿Alguien que le dé lectura rápidamente? Que dice, ahí donde estamos, en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 1. Adelante. Voz alta, por favor. Capítulo 4, verso 1. Ajá. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó en el pecado. También. Terminó con el pecado. Sí, es muy claro, ¿no? Entonces, debemos estar conscientes, debemos estar dispuestos a padecer por Cristo y por su causa. Una cosa más, necesitamos ser sensibles e identificarnos con los pastores de todo el mundo que en estos momentos están sufriendo. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. Debemos orar también por los cristianos que están en diferentes partes del mundo, que están siendo perseguidos y están siendo expulsados de sus comunidades. Debemos de orar con amor para que el Señor los fortalezca, les dé el consuelo y la esperanza que ellos necesitan en medio de la prueba de fuego por la cual están pasando. Y ustedes no se sorprendan cuando venga el tiempo de prueba. No se enojen, no permitan que en su corazón nazca una raíz de amargura. Soporten la tentación, porque dice el apóstol Pedro que cuando hayan resistido la prueba, su fe será fortalecida, será aumentada, su carácter será forjado, será moldeado.
tu corazón será probado, será perfeccionado. Recuerden que todo esto Dios lo permite con el propósito de bendecirnos, con el propósito de llevarnos a la madurez espiritual para que podamos soportar las tentaciones, para que podamos soportar las pruebas y después de superarlas, cuando todo esto termine, Dios promete darnos la corona de vida. ¿Escuchaste bien? Sí. ¿Qué es la corona de vida? La salvación y la vida eterna que Él ha prometido a quienes le aman, a quienes le obedecen, a los que hacen su voluntad, no a los que hacen lo contrario. Bien, espero que esta palabra pues nos prepare para lo que sea que venga y no nos sorprenda ni nos angustie en su momento, sino que nos gocemos en el Señor en gran manera y nos mantengamos firmes hasta el final. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Oremos para darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, gracias por este tiempo tan maravilloso, gracias por esta palabra, Señor. Y en estos momentos queremos pedirte por nuestros hermanos, Señor, que aún pues no han alcanzado esa madurez espiritual que se requiere. Sabemos que tú eres paciente, Señor, y te rogamos por eso mismo que tengas paciencia con ellos, Padre amado, y que los ayudes, pero que vayan avanzando, aunque sea poco a poco, pero que no vayan para atrás, 2 pasos para adelante y 3 para atrás, sino que continúen, Señor, que aprendan a gozarse en medio de la prueba, Señor, que aprendan a buscarte, Señor, para que de esa manera puedan recibir la fortaleza, el ánimo, Señor, que necesitan para continuar en la fe que han depositado en ti, Señor. Sabemos que no es fácil, pero sabemos algo que nos alegra, que tú estás con nosotros. Tú nos estás guiando por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, por medio de las predicaciones. Nos dices qué es lo que debemos de hacer. Ahora depende de nosotros si obedecemos o ignoramos las instrucciones que tú nos has dado. Yo quiero obedecerlas y espero que mis hermanos estén en ese mismo sentir para que juntos, Señor, pues logremos la victoria que tú nos darás por medio de Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos que seas tú quien haga posible que la próxima semana estemos reunidos una vez más en este lugar. A ti sea toda la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Amén.